A través de Por Ti Noticias, como ya le había adelantado al principio a Alejandro Desfacio, quien es experto en materia de seguridad, está con nosotros. Alejandro, qué gusto saludarte allá en la Ciudad de México. Mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, es un placer estar contigo. Alejandro, a nivel nacional es curioso, los gobernadores presumen baja en el tema de la incidencia delictiva en estas últimas semanas. Jalisco es uno de ellos, la propia Ciudad de México. Y a nivel federal, bueno, pues este es uno de los logros con los que quizá pudiera defenderse un poco Andrés Manuel López Obrador en la visita que inicia ya en Washington desde hace unos momentos. ¿Cuál es la percepción de ustedes como un grupo que analiza justamente este fenómeno? Mira, yo creo que hubo una disminución, pero no es originada por una estrategia nueva de seguridad o una política de seguridad pública implementada antes. Hubo una disminución natural, uno por el tema de que mucha gente se resguardó, pero el tema real es que tampoco las ONG pudieron dar datos más confiables porque no se pudo hacer trabajo de campo por la propia pandemia. El hecho real es que los delitos dolosos como el homicidio, pues sí se incrementaron de una manera significativa en el mismo periodo dado por el propio gobierno, o sea, la información dada por el propio gobierno a nivel federal. Y luego hubo casos muy claros de robos en establecimientos y locales, como pasó en la Ciudad de México, en Veracruz y en otros estados de manera general. Pero las desapariciones forzadas también tuvieron un incremento. Te pongo el ejemplo. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal hubo un incremento de feminicidios de 308 contra 305 del año pasado y tuvimos homicidios 14,631 contra 14,169 en el mismo periodo del año pasado. Esto, cuando se incrementan los homicidios dolosos, quiere decir que la violencia en la calle se está incrementando de una manera significativa. Y esto es peligroso, Ramiro, porque si no hubo salida de gente y de todas maneras hubo un incremento en homicidios dolosos, quiere decir que el crimen organizado sigue trabajando a todo vapor, mientras que las organizaciones locales, como son las policías municipales y estatales, pues no han tenido la capacidad de apoyar a la Guardia Nacional. Aquí es muy importante señalar que la Guardia Nacional está haciendo un trabajo impecable junto con el Ejército y la Marina. El tema es que no dan los números, Ramiro. Son 200,000 elementos más o menos que hay de Guardia Nacional, Marina y Ejército operando contra 400,000 policías municipales y estatales que están coludidos o trabajando con el crimen organizado o de manera desorganizada, que para efectos prácticos es lo mismo, y más o menos 400,000 del crimen organizado y 200,000 taxistas municipales y estatales que operan como apoyo de trasiego de droga o como halcones de información para distintos cuerpos criminales. Esto nos da 1,000,000 de malos, Ramiro, contra 200,000 buenos. La matemática pura no nos va a dar. De ahí que la recomendación que estamos haciendo, Ramiro, es que hoy que Morena tiene mayoría en toda la mayoría de estados de la República, establezca ya un control total de las policías estatales y municipales, porque hay que reconocer que no tienen la infraestructura, la logística ni la inteligencia para atacar a los grupos criminales y en muchos casos, como ya lo hemos sabido, Ramiro, están involucrados con ellos. O sea, ya que se hizo esta Guardia Nacional, que se acaba de implementar y que inclusive mi recomendación es que se haga transeccional. Porque acuérdate, Ramiro, que cada presidente, desde Miguel de la Madrid, cada vez que llega, cambia nombres de policía, desaparecen policías y vamos a hacer una nueva. Y desde Miguel de la Madrid se han hecho policías nacionales nuevas, con muy malos resultados, pero deja de malos resultados. No se ha dejado que germine, que se hagan instituciones de largo plazo. Yo no quiero negar que haya tenido problemas la Policía Federal, pero hubo muy buenas acciones en su momento también, y hubo muy buenos elementos de la Policía Federal y de Gendarmería que venían inclusive de la Marina.
y del ejército. Entonces, es importante que el presidente que llegue nuevo ya no haga una nueva institución, porque es como empezar de cero, Ramiro. Ese es el gran problema. Alejandro, adviertes que hay que también hacer cambios, modificaciones en el tema de la selección de policías, porque se advierte que también incluso en la Guardia Nacional había quienes fueron detenidos y vinculados a hechos de secuestro, homicidios, etcétera. Es decir, los exámenes de control y de confianza también ahí han fallado. Sí, mira, hay que reconocer que se le exigió desde hace 36 años al ejército meterse en temas de policía, cuando realmente el ejército, su propia naturaleza no es ejercer funciones de policía. Dicho lo anterior, lo obligamos siempre al ejército a hacer labores que no son suyas, de propias suyas, y además en muy poco tiempo le exigimos el apoyo. En su época, Calderón le exigió al ejército que apoyara a formar la Policía Federal de la noche a la mañana. ¿Te acuerdas, Ramiro? Sí, claro. Y luego llegó Peña Nieto y desconoció la Secretaría de Seguridad Pública Federal y quiso hacer su gendarmería, porque un día fui a París y le gustó la gendarmería francesa. Entonces, verdaderamente estamos al capricho de cada presidente, y aquí la recomendación es que ya sea transeccional, sea una institución en que asciendan y mejoren y tengan mejores salarios de acuerdo a su disminución de índice criminal, y sea policía de carrera, Ramiro, porque en cada estado el jefe policíaco lo pone el gobernador o el presidente municipal, y en muchos casos no sabemos de dónde vienen esos elementos. Finalmente, adviertes que en esta pandemia también ha habido un aumento en el tema del desempleo. Esto es, por supuesto, caldo de cultivo para los grupos criminales. Entonces, cuando se abra el tema de la nueva normalidad, ¿esta situación se va a destapar en materia de crímenes, robos, inseguridad en general? Ya se está destapando, Ramiro. Ya en la Ciudad de México tuvimos varios casos de asalto en la apertura, y en varios estados al interior de la República se han tenido ya varios casos de establecimientos que están siendo asaltados, a pesar de que están haciendo un gran esfuerzo en abrir, e inclusive no tienen clientes, pero sí están llegando los asaltantes. Esto es un caldo de cultivo serio, porque aunque el gobierno dice que se perdieron 2 millones de empleo, el estimado del sector empresarial es que estamos llegando a 6 o 7 millones de empleo, ligados a ese desempleo generalizado. Entonces hay un daño colateral muy amplio, y es importante que se le dé más fuerza a la Guardia Nacional para que pueda trabajar de manera más eficiente, y los gobernadores no dejen de echarse a la hamaca, porque eso es lo que están haciendo la mayoría, y están pensando que la Guardia Nacional va a resolver todo, cuando ellos también tienen una gran responsabilidad, Ramiro. Alejandro, te aprecio muchísimo que nos hayas concedido estos minutos a Por Ti Noticias. Al contrario, muy buenas noches y un fuerte abrazo, Ramiro.